La desaceleración de la economía en China preocupa a los líderes mundiales e inversores. El yuan se desploma a su nivel más bajo en 16 años. Los precios al consumidor están cayendo, las exportaciones bajan, la crisis inmobiliaria se profundiza y el desempleo en los jóvenes empeora. ¿Qué medidas debe tomar el país para impulsar su economía y cómo afecta a las inversiones de China en la región? Lo analizamos. Y para analizar este tema está con nosotros Luis Ignacio Argüero, profesor investigador de la Universidad de El Salvador, de aquí de Argentina. Profesor, gracias por estar con nosotros. Vemos varias señales de alerta en la economía china, pero ¿es para preocuparse? ¿En qué situación está hoy la economía de China? Muchas gracias, Iván, por la invitación. Sí, efectivamente, no sé si para preocuparse, pero sí para estar alerta. Todas estas cuestiones que se venían diciendo recién, un menor crecimiento en la economía china, no estamos hablando de una caída. La primera parte del año, la primera mitad ha sido buena. Sin embargo, hay varias señales de alerta, especialmente en el sector inmobiliario, donde, bueno, se dio hace una semana la quiebra o el pedido de quiebra por parte de Evergrande, ¿no?, en Estados Unidos, o la reestructuración, en realidad, de sus bonos. Con lo cual, estamos hablando de un escenario, ¿no?, que va juntando muchos indicios de que va hacia una menor tasa de crecimiento, que probablemente no sabemos aún qué puede pasar en el futuro, pero pueda derivar en algún tipo de menor tasa de crecimiento o de caída, ¿no?, yendo hacia el cero. Lo que hay que saber es que este año aproximadamente el crecimiento podría estar más cerca del 4 que del 6 que se esperaba a principio de año, y que también está ahí pendiente la resolución de la crisis inmobiliaria que se ha venido dando en estos últimos años y que tiene como reflejo este pedido de Evergrande, ¿no? ¿Qué pasa más allá de la crisis inmobiliaria con el desempleo juvenil, que es otra de las señales de alerta? Bueno, tenemos que comprenderlo también dentro de un contexto, ¿no? El contexto que se ha venido dando de caída del crecimiento chino, ¿no?, que empezó el siglo creciendo por arriba del 10, luego baja el 9, 8, 7, 6, y actualmente estamos hablando en estos últimos 3 años de un crecimiento mucho menor, pero también de, digamos, un replanteo sobre lo que sería su estrategia de crecimiento, ¿no? Porque estamos hablando de un país que pasó de confiar en su mano de obra barata, ¿no?, en su mano de obra poco calificada, a un país que ha tenido una menor tasa de crecimiento poblacional. El año pasado, de hecho, perdió población, y donde ha logrado, digamos, aumentar el nivel educativo de su población. Sin embargo, sigue confiando en esas industrias mano de obra intensivas, que en parte se han movido a otros países de la región, pero que en parte siguen basadas ahí en China, con lo cual estas industrias también han ido perdiendo competitividad a medida que ha aumentado el salario promedio del país, ¿no? Entonces, con el crecimiento económico. Entonces, por supuesto, esto pone presión sobre el desempleo, especialmente sobre el desempleo juvenil, lo que obviamente trae un descontento fuerte dentro de esa población en el país. ¿Cuánto tiene que ver la pandemia con esta situación que enfrenta China, con estas ciertas señales de un cierto estancamiento, un comienzo de estancamiento? ¿En cuánto ha influido la pandemia y la salida justamente de la pandemia en todo esto? Bueno, creería que es lo suficientemente importante el contexto para comprender la actualidad, ¿no? Por un lado, hay otros procesos que se han venido dando, ¿no?, en esto del crecimiento del endeudamiento, que ha tenido de un 50% aproximadamente en términos del PBI durante la última década, ¿no? Especialmente las corporaciones chinas, bueno, el Estado y también las familias, pero este crecimiento del endeudamiento, que también relacionado en un contexto de menor crecimiento económico, de cierres. Recordemos que China tuvo una política de cero COVID, con lo cual implicó cierres muy fuertes en sus fábricas, en su caída de su actividad económica, y esto, por supuesto, perjudicó no solo el ingreso de las familias, sino también, de alguna manera, su capacidad de pago de las propiedades que estaban comprando, ¿no? Pensemos que una compañía como Evergrande tenía aproximadamente 1.300 proyectos, tiene 1.300 proyectos a desarrollarse, y la respuesta china por ahora ha sido
llamémosle, un poco débil, ¿no? De parte del gobierno, ha bajado un poco las tasas, pero todavía no se sabe en qué puede derivar esto. Por lo pronto hay que ser precavidos. Vemos que Estados Unidos ha enfrentado la pandemia poniendo plata en el bolsillo de la gente para tratar de incentivar el consumo, lo que ha traído inflación. China tiene deflación, ha tomado otra política completamente opuesta. ¿Ahora China está pagando las consecuencias de esas decisiones? No pondría todo dentro del sector público chino, ¿no? Del Estado chino, toda la culpa, llamémosle. Pensemos que China hace 4 décadas que viene creciendo a tasas sostenidas, que no ha pasado grandes crisis como sí han pasado nuestras economías occidentales, llamémosle, ¿no? Con lo cual todavía no sabemos cómo va a reaccionar la economía china y la economía global ante una crisis supuesta que podría pasar en China, ¿no? Dentro de este contexto, vale decir que el Banco Central de China es el mayor poseedor de reservas internacionales, con aproximadamente 3,2 billones de dólares en reserva, lo que le da un montón de poder de fuego, llamémosle, si quisiera usar ese tipo de reservas para reiniciar o no, o calentar un poco la economía. ¿Qué impacto puede tener esta situación de China, particularmente en los Estados Unidos? Bueno, tenemos que comprender obviamente que China, primero en los Estados Unidos, pero también en Sudamérica, se ha convertido en el principal socio comercial, ¿no? Que obviamente todas estas cuestiones de un menor crecimiento van a dar pie para o podrían dar pie para una caída en el precio aún mayor de ciertos commodities, ¿no? Como pueden ser la soja, que se exporta desde Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, los minerales, el petróleo, la energía en conjunto y demás, ¿no? Una menor demanda también habría que ver qué efecto tiene sobre la oferta de bienes y que obviamente traería o podría traer una caída en los precios, y esto pondría más presión para que esos bienes que se producen sean exportados, con lo cual habría que ver qué tipo de resolución o de medida podrían tomar tanto Estados Unidos como los países latinoamericanos para protegerse de esa sobreproducción china que podría inundar los mercados mundiales, ¿no? Y de esta región. Vale decir también que en Latinoamérica, específicamente en Sudamérica, China tiene una creciente exposición desde el punto de vista de las inversiones, y muchas de estas inversiones se dan en la extracción de bienes primarios, y una caída en el precio de los bienes primarios desalentaría ese tipo de inversión. No solo eso, sino que en muchos casos son extraídos esos bienes primarios para luego ser transportados a China y ser utilizados allí por su industria. Con lo cual, digamos, enfrentamos un escenario de incertidumbre que puede afectar bastante a la región. Justamente hablando de la región, también quería preguntarle, China ha ayudado a varios países, entre ellos la Argentina, por ejemplo, con su crédito swap. Este tipo de situaciones, este tipo de financiamiento China, más allá de que usted me dice que China tiene una gran cantidad de reservas, ¿podría verse afectados estas ayudas que China le está dando a la región, tanto como un comprador de bienes como puede ser la soja, en lo que nos mencionaba de la extracción de minerales, pero digo, también ayudando a los bancos centrales de los países? ¿Eso podría verse afectado? Habrá que ver cómo evoluciona la crisis. La realidad es que el Estado chino ha ido posicionando fichas de a poco en el tablero geopolítico global, ¿no? Con lo cual no hemos pasado aún por esta situación, como comentaba, de una crisis en este gigante asiático, con lo cual no tenemos referencia de cómo podría llegar a actuar el Estado. Supondríamos que esta movida de empezar, como decía, a poner fichas en el tablero global, a empezar a posicionar al yuan como moneda internacional, es un tema más estratégico y que no depende del corto plazo de una crisis que pueda suceder. Pero eso está por verse en la realidad si las cosas se desenvuelven para un mal lado, digamos, para China. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Entonces habrá que estar atento a las señales de alerta que está enviando la economía china. Le agradecemos al profesor Luis Ignacio Argüero por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias, profesor.